Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al 10º capítulo del programa del Profe Iturra y sus libritos más entretenidos y fáciles de conseguir de la televisión de hoy y de mañana. Bueno, 10º rima con la palabra pésimo. Ojalá que este no sea pésimo, este nuevo video, esta nueva invitación. Invitaciones a la lectura, acuérdese. Y para el cierre de esta temporada de los libritos del Profe Iturra, porque voy a cerrar en 10, porque así es más fácil decir 10. Si hago un 11 tendría que ser así y después y queda feo. Así que para más adelante haremos una segunda temporada. Y también estoy pensando en unos programas temáticos, pero de eso tendrán noticia más adelante. El último libro de esta primera temporada, tal como indica el título de YouTube, es este librito ahí. La luz siempre falla. Esta cámara que tengo, ni un brillo. Del maestro mexicano Juan Rulfo Pedro Páramo. Su novela, una de sus pocas novelas, porque hay una que se llama El Gallo de Oro, que no la conozco, que no estoy seguro si es novela o es una sección o es una recopilación de relatos. Juan Rulfo tiene dos libros muy famosos, porque el que les acabo de mencionar, El Gallo de Oro, no sé si es tan conocido. El otro es este que está acá, también del mismo sello, del Fondo de Cultura No Económica, como decíamos con una amiga muy querida que es la Lidia Ibarra. El Fondo de Cultura No Económica, porque en Santiago de Chile por lo menos no eran muy baratos los libros de ahí. El otro libro es el primero que lanzó Juan Rulfo, que es El Llano en Llamas, del que podríamos hablar en otro momento quizás, donde viene uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida, que se llama No oyes ladrar los perros, acá en El Llano en Llamas. Pero no vamos a hablar de él. Y a propósito de estos dos libritos, quiero que se fijen en algo, en las extensiones de los libros del grandísimo, del pulentoso Juan Rulfo. Son estos dos libritos más el otro que les mencioné, que no lo tengo, que es El Gallo de Oro. O sea, una producción breve, pero ultra mega power, poderosa. ¿Sí? Estoy usando términos en inglés porque, bueno, quiero demostrar mi bilingüismo. Bueno, entonces vamos a hablar de Pedro Páramo. Un clásico latinoamericano, a la misma altura de los grandes de nuestro continente, de los típicos. Por ejemplo, a la misma altura de 100 años de soledad, de García Márquez, de El señor presidente. Son los típicos libros de literatura latinoamericana que tenemos que leer los profes que nos dedicamos a esto, y que de repente uno le pide a los estudiantes, ¿cuál más? De que Rayuela, ¿cuál otro más famoso? Bueno, de los cuentos de Borges, o en Chile, ¿qué clásico tenemos en Chile del siglo XX? Bueno, para mi gusto, los de María Luisa Bombal y los de Manuel Rojas. Bueno, Juan Rulfo, con su Pedro Páramo, instaló un clásico de la literatura más. Y bueno, universal también, es un libro que se ha traducido a muchos idiomas. ¿De qué se trata Pedro Páramo? El argumento es bastante sencillo. Un joven, bueno, en realidad no sabemos si es tan joven, va en busca de su padre. Lo va a buscar a un pueblo que se llama Comala, un pueblo que creó Juan Rulfo, un pueblo que se podría decir ya de leyenda o mítico, como el Macondo de Gabriel García Márquez. Juan Rulfo crea este Comala en algún lugar de México. Fíjense, este es uno de los tantos temas de la literatura y del cine de pronto, que es este personaje que va a buscar a su padre, como pasa en la Odisea, como les mencioné en el video anterior. ¿Sí? Es un viaje en el que van a pasar
cosas, van a haber distintas situaciones. Está ese tema y, bueno, y el tema más importante, que es el tema de la muerte. ¿Sí? Está permanentemente rondando, al igual que esta mosquita que tengo acá, y se fue. Cuando aparecen las moscas es porque algo va a pasar. Que tengo un sanguchito por ahí, y quizás por eso vino. En fin. Iba diciéndoles, perdón. Está el tema de la muerte. ¿Sí? Siempre se piensa que uno de los grandes temas de México es el de la muerte, y uno lo relaciona con el Día de los Muertos, con películas así viejitas como Macario, que la recomiendo, que está en YouTube, una película de los años 60. Y bueno, hay una más nuevecita, me estoy saltando varias décadas. Coco, ¿se acuerdan de Coco? Esa película animada que también trata de ese tema. ¿Por qué es tan importante para los mexicanos la muerte? Porque, acá viene un buen chiste del profe, porque los únicos que se mueren son los mexicanos. Por eso solamente ellos pueden hablar de ese tema, ¿sí? Acá estamos los inmortales. Bueno, esta narración, la de Pedro Páramo, es bastante especial. Si bien es un libro breve, esta edición del Fondo de Cultura No Económica tiene 120 páginas más o menos, no es una narración lineal. O sea, no es como, por ejemplo, el primer libro que comenté de esta temporada, como Mi planta de naranja lima, que solo es un avanzar en el tiempo. Está la historia de este chico que nos va contando la historia que va pasando, que va viviendo, hasta que pasan algunos sucesos como la muerte de un amigo, no sé si alguien se acordará. Bueno, eso es un ejemplo de historia lineal. En cambio, en Pedro Páramo nos vamos a encontrar con algo que de pronto nos va a complicar, y es que, en primer lugar, no hay una voz única que nos cuenta una historia, sino que son varias. Y como no es lineal, es una obra que va avanzando avanza hacia el futuro, se va devolviendo, va hacia el pasado, se va quedando en un presente. Es como una película como Tarantino, por ejemplo. O si alguien ve una película, a propósito de México, Amores Perros, de este director Alejandro González Iñárritu. Él juega bastante con eso, con las distintas perspectivas, o sea, las distintas miradas en torno a una historia, y cómo el tiempo no necesariamente sigue una línea definida. Con eso nos vamos a encontrar en esta novela, en esta breve novela titulada Pedro Páramo. Cosa que de pronto nos puede confundir porque se nos escucha alguien que nos dice algo y no estamos tan seguros quién nos está hablando, sino hasta el final de estos capítulos en los que se va, en estos pequeños capítulos en los que se va dividiendo esta historia. Sí, porque acá estoy revisando, no necesariamente una obra dice capítulo 1, capítulo 2, sino que acá, por ejemplo, es la separación típica de los párrafos la que nos va indicando que vamos pasando a otra voz narrativa, ¿sí? Hay distintos personajes acá que nos van contando esta historia. Perdón, estoy casi complicándole no quiero hacerlos que el libro se piense que es muy complicado. Al principio puede pasar esto. Si no estamos acostumbrados a leer obras con las que se juegue con el tiempo, nos podemos llegar a perder acá un poquito. Así que tenemos que, a pesar de lo breve que es esta historia, tenemos que tratar de estar lo más concentrados posible, porque podemos perdernos fácilmente. Cuando leo a Juan Rulfo, y específicamente cuando leo Pedro Páramo, se me viene a la mente una autora chilena. Autora que supuestamente Juan Rulfo conoció, por lo menos, no sé si en persona, pero leyó algo de María Luisa Bombal, que es la escritora a la que a la que quiero hacer referencia. Para quienes no conozcan quién fue María Luisa Bombal, es una escritora chilena de los años 30, y que, al igual que Juan Rulfo, su producción fue bastante breve, pero bastante importante.
Porque de repente se piensa que un buen escritor es el que escribe muchas obras, como García Márquez, como no sé si uno revisa la bibliografía de Pablo Neruda, son muchos libros. Y para qué hablar de los grandes rusos, como Dostoyevsky, que son metros y metros de libros. Bueno, Juan Rulfo y María Luisa Bombal tienen una producción pequeña, pero que es bastante profunda, que es bastante... ¿qué palabra podríamos decir para no decir lo mismo? Es una obra importante, una obra inteligente. Y en su momento también era una obra bastante nueva. Eran obras que estaban rompiendo con lo habitual, ¿sí? En cuanto a temas, a formas narrativas. Bueno, y María Luisa Bombal tiene una novela breve también, que se llama La Amortajada, y que les quiero citar una última parte. Uy, ya llevo 11 minutos y me falta esta cita y otra. Escuche por favor esta parte de La Amortajada. No diré en qué lugar aparece, sino spoiler. Dice: lo juro, no tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. Repito esta última parte porque me salió bien mala la lectura. Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. La muerte de los muertos. Acá en esta muy linda edición que sacó Zigzag de las obras completas de María Luisa Bombal. Fíjense, también una producción breve. Se habla de la muerte de los muertos. Juan Rulfo tiene en un momento algo muy parecido a esta obra de María Luisa Bombal. Porque en La Amortajada hay una voz de una muerta que nos va contando la historia. Y en Pedro Páramo hay un momento en que pasa lo mismo. La obra de María Luisa Bombal de los años 30, la de Juan Rulfo, apareció el año 55. Hay una diferencia de algunos años. Pedro Páramo tiene uno de los inicios también memorables de la literatura universal. ¿Sí? Así como es bastante conocido el de, no sé, Don Quijote, el de la Metamorfosis. Quiero invitarlos a escuchar el principio de Pedro Páramo. Voy a prender la luz porque me está quedando poca vista. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos. Voy de nuevo porque estoy leyendo muy mal, chicos, chicas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirlo que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Ese es el primer párrafo de Pedro Páramo. Apago la luz. Una novelita importante que nos deja en muchos momentos marcando ocupados. Quedamos pasmados muchas veces con la lectura del gran Juan Rulfo. Les recomiendo que busquen por ahí las fotografías que él tomó también, que están en internet dando vueltas. Era un gran fotógrafo. Y para terminar, hay películas sobre esta obra que yo no las he visto, pero sí les recomiendo algo donde se van a encontrar con esto de las distintas miradas, las distintas perspectivas. Rashomon de Akira Kurosawa, película japonesa de los años 50, principios de los 50. Nos vemos, se me termina el tiempo. Chau, chau.